me voy a remontar un poco a cómo lo conocí, cómo me maravillé y me enamoré de este personaje, ¿no? Eso parte Vale. por ahí, por el año 2000, 20 años atrás. Yo trabajaba en un programa de televisión en Chile, que era un programa cultural, de esos programas que ya no existen en la televisión chilena, un programa que se llamaba El Show de los Libros, un programa que salía a 11:30, 12 de la noche, totalmente no prime, más bien underground, hecho a pulso, con muy poco presupuesto, y lo que tenía ese programa era súper interesante porque lo conducía Antonio Escarmeta, también lo conocen mucho por allá, por Argentina, eh, y era como el conductor, y era un programa donde nosotros llevábamos la literatura a la pantalla. Entonces, ¿de qué manera? Entrevistando a escritores y recogiendo la literatura, sus textos, sus fragmentos de libros, y lo llevábamos a dramatizaciones, ficciones, videoarte, como que lo llevábamos un poco, lo acercábamos a la audiencia, ¿no? De alguna manera a través de ficciones, dramatizaciones, videoarte, y había un capítulo particularmente que se llamaba, que era sobre homosexualidad y literatura. Ya para ese entonces Pedro Lemebel tenía sus escritos en las crónicas, ya era un referente en la literatura chilena y latinoamericana sobre homosexualidad, y lo queríamos entrevistar y tener en el programa. Pedro, me acuerdo que la productora de entonces lo trató de ubicar muchas veces, en esa época llamándolo por teléfono. Eh, Creo que no estaba el mail todavía, no tengo idea, pero la cuestión es que nunca contestó el teléfono, no estaba ni ahí, ella toda diva, no pescaba, no estaba ni ahí con la televisión. Y le dijimos, en esa época él tenía un programa de radio que se llamaba Cancionero, en Radio Tierra, una radio feminista súper importante en Chile. Y le dije a la productora, ¿sabes qué? Vamos a buscarlo a la radio. Y partimos yo la atiar en ese momento donde estaba haciendo su programa radial, y lo estábamos esperando fuera de la radio, y aparece ella toda diva con un turbante en la cabeza, y nos dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Bueno, Pedro, le dije, te venimos a buscar. Estábamos haciendo un programa para el show de los libros, un programa que no... Y ahí cachó, entendió de lo que se trataba realmente, para lo que era, dijo, pero bueno, vamos, encantado, y partió con nosotros a la productora, y a ellos le hice una entrevista como de 1 hora. Ahí lo conocí, lo entrevisté por 1 hora. Luego también le dije que llevara distintos atuendos para fotografiarlo, y le saqué varias diapositivas en ese momento. Se puso su turbante, su roja, su pluma, que muchas de esas diapositivas son de esa época que aparecen en la película, que pertenece a mi archivo personal, y yo que lo fotografié en Nueva Imagen, que era esa productora, y ahí enganchamos, ¿no? Ahí nos hicimos amigos, en la fotografía, en la entrevista y todo, y luego recogimos el manifiesto. Hablo por mi diferencia, que para mí, para nosotros, era un texto emblemático, increíble, hermoso, una gran poesía, y que lo retrata muy bien en su discurso, ¿no? Y recogimos el manifiesto, y sobre el manifiesto yo proyecté estas diapositivas en Santiago Centro, en Santiago, en Chile, y las grabé. Las proyecté, las grabé, ya venía haciendo ese trabajo plástico de la proyección en la ciudad. Y bueno, cuando sale esto al aire, Pedro me llama por teléfono el otro día y me dice, Jovi, me encantó. ¿Ah? Urge mutuo respeto por nuestro trabajo, y luego con el tiempo yo me voy a estudiar cine a Londres, volví, y le propongo a Pedro por ahí el 2007, y le digo, Pedro, hagamos una película, no sobre tu literatura, sino que sobre tu obra visual, sobre la performance, que para entonces era mucho menos conocida, pertenecía al underground chileno a fines de los 80 en dictadura. Mucho se había hablado de las yeguas del apocalipsis, pero poco se sabía de aquello. Yo tampoco sabía mucho. La verdad que yo me acerco a Pedro no desde una gran lectora ni una gran conocedora, sino de finalmente enamorarme de la figura de lo que era Pedro, de lo que significaba políticamente, y le propongo hacer esta película sobre la performance. Y desde ahí empezamos a filmar Pedro Encantado. Por eso la película tiene estos tiros de cámara desde solo un ángulo, ¿no? Porque filmo de manera intermitente durante 8 años, como una forma Tampoco sabía si eso me iba a servir para la película o no, sino que eran como encuentros cotidianos con Pedro, pensando y queriendo soñar esta película. Esto tiene que ver un poco con mi deformación documentalista o formación documentalista de estar filmando el cotidiano. Y tengo siempre, si te fijas, es solo un tiro de cámara. Iba yo con la cámara, el proyector, así como un macaco, nos juntábamos y filmaba. Y bueno, todo eso luego termina en la película que acaban de presenciar, ¿no?
durante De 8 años de manera intermitente. Claro, de hecho, Joana, también esto es lo que nos impacta, ¿no? Como que es meterse adentro de la obra de la performance. Y en un momento hasta se ponen en contacto con la literatura, en tanto performance es el momento, performance es el cuerpo, ¿sí? Sobre todo, ¿no? La performance es el cuerpo, o sea, ¿qué es la literatura? Un tiempo eterno, ¿no? Él mismo dice como esto que, bueno, va a trascender, está escrito acá, y este mecanismo que usás dentro de la película también tan de la performance, ¿no? De la presencia del metadiscurso, de estar contando los mecanismos, probando, ¿no? La performance tiene todo esto de prueba que pase por el cuerpo, y es realmente también un documental performático sobre una obra de performance, bueno, llena de luz y de proyectores. Creo que también este es un recurso muy clave. Cómo fueron descubriendo juntos estos mecanismos para contar, ¿no? Recién nos decías, llegamos al mensaje, queremos contar esto. ¿Cómo se fueron armando entonces? Mira, yo también quería decir, bueno, separar a Pedro, Pedro, la literatura y la performance en Pedro fue permanente, ¿ah? O sea, Pedro parte con las yeguas del Apocalipsis junto a Francisco Casa, como su primer arranque emotivo de vomitar, de poder transmitir su poesía y y toda esa rabia creadora comienza con las yeguas del Apocalipsis, pero en paralelo, luego de las yeguas, él empieza a escribir y saca sus primeros libros, y durante toda su vida, luego Pedro sacaba las yeguas, pero continúa con su trabajo de literatura, de escritor, pero nunca deja la performance. O sea, de hecho, todas sus presentaciones son una performance. Sus libros, las tapas de libros son una puesta en escena, la fotografía hecha por Paz y todo está muy bien pensado. Entonces, finalmente Pedro también escribe con el cuerpo. O sea, él también desde la performance, yo escribo mi cuerpo es una barricada, ¿no? Tu pregunta tiene que ver cómo se arma la película con toda esta materialidad o cómo fuimos con Pedro pensando esta materialidad. Un poco lo mismo, porque vemos en la película que eso se arma, se va armando y se va probando, ¿sí? Pero también Sí. es un desarrollo de muchísimos años. Entonces, bueno, por ahí saberlo más desde cómo fue realmente, cómo se Mira, están estos recursos, ¿no? De todo esto que sí, nos sí, van sí. dando. Bueno, finalmente esta película tiene que ver con estos 8 años de registro, de archivo personal, junto a Pedro soñando querer hacer esta película. Esta película que Pedro nunca finalmente vio, nunca alcanzó a ver, nunca alcanzó a ver ni siquiera un primer corte o nada de montaje, digamos. Alcanzamos a construir juntos la performance de la proyección en la casa de la infancia, en ese pasillo maravilloso donde están proyectadas esas fotos, que fueron tomadas en ese mismo lugar y buscamos proyectarlas también, y hay como una continuidad de ese balcón, de ese como, que es muy bonito, ¿no? Y bueno, y esos encuentros íntimos, cotidianos, que fueron filmándose, de donde él me mostraba y desclasificaba material que pertenecía a su biografía. Yo me recuerdo cuando Pedro sacaba estas cajitas Huenco, que le llamo yo, que son de plástico, donde él empezaba a sacar sus cositas, sus VHS, sus fotografías. Y yo decía, este material tiene que ser una película, o sea, esto no puede morir con Pedro. Para mí era súper importante acercarme a Pedro en ese momento, 2007, 2008, donde todo ese material estaba más escondido con él, en su intimidad, para poder hacer esta película. Pero en términos de guión de esta película, Pedro, en ningún momento, Pedro se enferma y Pedro muere. Y también me pasa eso en la película, o sea, en ningún guión estuvo anteriormente la muerte de Pedro, sino que Pedro muere. Cuando se enferma, primero que nada, entendimos que quedaba muy poco tiempo para terminar la película y que quedaron muchas cosas sin terminar, que quedaron muchas obras, muchas cosas que habíamos soñado, porque la enfermedad no le permitía, porque estaba enfermo, y se murió muchísimo antes de lo que pensábamos. Yo nunca pensé que Pedro se iba a enfermar y que iba a tener esa muerte tan pronta, ¿no? Entonces me pasó cuando se muere Pedro, termino todo este material y me doy cuenta que sentí que me faltó muchísimo, y es en ese momento que yo empiezo a entrevistar a toda su gente cercana, ¿no? A sus amigos, cercanos, familiares. Ahí entra Liz también al trabajo, que es como, sentí que tenía un personaje que la verdad
es tan increíble y tiene tantas dimensiones que necesitaba conocer mucho más, y empezamos a hacer entrevistas con sus cercanos, amigos, familiares, que pasaron con él en distintos momentos de la vida para poder dimensionar y conocer a este personaje, y además en paralelo empezamos a recoger archivos con personas que tenían que ver, habían participado con él en distintos momentos de su vida. Ponte tú, no sé, se me olvida ahora, Evo Díaz. Evo Díaz, el Enzo Blonde, la Paz Errázuri, gente maravillosa que estuvo cerca de él, algunos más anónimos, otros más conocidos, que también fueron generosamente compartiendo sus archivos. Y con esa materialidad empezamos a construir el montaje, o sea, el guión en el montaje, ¿no? Y siempre yo tuve claro que en esta película quien tenía que hablar era Pedro, que era la voz esencial en la historia. Por eso decidimos hacer todas las entrevistas en off, o sea, con audio, no en cámara, porque también sentía que a lo mejor había algo que nos podían ayudar en el montaje, pero sabía que lo importante era Pedro. Y por otro lado estaba el archivo y la representación del archivo de una manera plástica como una puesta en escena. Que eso yo siempre lo tuve en un primer momento, como idea de poder proyectar, de poder reinterpretar el archivo de una manera plástica. Y por eso me acerqué a Pedro a proponerle hacer esta película desde la performance, porque cinematográficamente me permitía explorar en un lenguaje que para mí era muy interesante. Ahora bien, yo siento que en el montaje aparece la muerte de Pedro, fuerte, mucho antes que en algún otro guión anterior, y también aparece mi presencia en la película, que tampoco yo lo había visualizado con anterioridad. Y por eso quiero darle el pase a la Liz, que trabajó conmigo en paralelo en ese momento. Sí, que yo creo que, bueno, haber tenido el privilegio de estar de asistente de dirección y de investigadora, es que me vi todo lo que llegó de Pedro, de todo lo que nos mandaban los amigos, todos los materiales, entonces, tremendo privilegio, y en esos materiales que Joana había vivido el 2009, 2008, que ella los había olvidado, porque obviamente lo vivió y lo guardó en un disco duro. Yo me encuentro con esos materiales y llamo a Joana y le digo, sí, el plano es horrible, probablemente la pantalla está dividida en 1000 cosas, pero es re interesante porque juntos están planeando la película. Entonces en algún momento probablemente va a tener que entrar con otra autoridad dentro de la película, y no como el documental de Pedro, sino que vinculado contigo. Y siempre hablábamos de que el tema de meter a los millones de amigos de Pedro, porque Pedro se hizo su propia familia con millones de personas, meter personas en la película, íbamos a jugar con fuego con respecto al ego, porque la mayoría son todos artistas, escritores, poetas, entonces, claro, ¿por qué vamos a mostrar a uno y no al otro? Y sabíamos que ahí siempre íbamos a tener como un miedo con respecto a los egos, y por lo mismo probablemente quizás Joana, como desde su generosidad, no quería estar tan dentro de una película del MB. Pero yo mirando los materiales que Joana había olvidado y los empiezo a revisar y me empiezo a dar cuenta que Pedro quería hacer esta película. Y Pedro dice, para mí es importante las proyecciones. Y cuando Joana le decía, ¿pero qué tiene que ver esto? Ah, bueno, entonces léete mi libro. Entonces Pedro estaba queriendo dirigir su propia película, diciéndole a la Joana con... ¿La perdimos? Hola. Pedro nunca, o por lo menos cuando yo entré a la película, nunca estaba Joana como personaje, o nunca estaba la muerte presente. Y si bien entré yo casi al final de la película entrevistando a toda la gente, vamos a ver a Pedro a la clínica y sus amigos salen y nos dicen, ¿está haciendo una performance? Y yo decía, ¿cómo está haciendo una performance si está con un cáncer terminal? Él estaba haciendo su última performance, Frida. Después sale Joana y me dice, no, nos vamos a ir al homenaje de Pedro. Y le dije, pero no podemos salir del hospital. No, el médico casi que dice que bajo casi que su responsabilidad, si él se nos muere, y nosotras salimos grabando a Pedro del hospital, y también todo el rato con el miedo, este tipo se nos va a morir ahora, porque estaba muy mal en la clínica. Y él quiso ir a su último homenaje, y esa es la grabación del inicio y del final de Joana, que la graba con una cámara, una Super 8. De 8 milímetros, sí, De hermoso. 8 milímetros, y bueno,
en el fondo como que probablemente en la película quizás no se siente tanto esa angustia que teníamos en ese minuto, porque se estaba escapando de un hospital y nosotros estábamos registrando eso. Él se iba a subir a un taxi, nosotros pescamos un auto, nos íbamos al homenaje y en cualquier momento se podía morir. Y lo maravilloso de ese momento era saber que lo último que hizo fue una performance de la Frida Kahlo, o sea, hasta el último minuto de su vida, con la poca energía que le quedaba, él se maquilló, él se arregló, entonces, claro, probablemente nosotros podemos hablar de ese tras bambalina que estuvimos ahí con Pedro, con esa angustia de estarnos escapando con alguien de un hospital, y eso quizás no se siente tanto en la misma película, pero yo creo que por eso cobró un valor significativo en la película, al principio y al final, porque hablan de que Pedro, como le hacía a la Joana, grábame, ¿no? O sea, grábame, como que todo el tiempo él nos dirigía casi sin hablar, y creo que ese es como el valor simbólico que tiene la película, pero yo les estoy contando como la sensación del minuto de cuando estábamos haciendo ese registro. Entonces, bueno, hay un montón de cosas así que yo me encontré con los materiales, también Tebo Díaz, que fue un cineasta chileno, grabó a Pedro cuando él estaba en su época más under. De hecho, todas esas performances del que él se echa quisera, se saca, todo eso viene de Tebo. Y Tebo nos pasó un material, pero valiosísimo, valiosísimo, muy generoso también. Entonces creo que es una película que a la larga es súper colaborativa del mundo under chileno, del mundo artístico chileno. Cuando dijimos estamos haciendo una película de LMB, nos empezó a llegar un video de Pedro en Harvard, ¿te acordás, Joana? Y fue como, Pedro en Harvard. Y Con así una botella de whisky. con una botella de whisky al lado dando una clase en Harvard. O sea, era como, ¿qué pasa Oh. con esto? Entonces, y también haciendo la película nos dimos cuenta de que los mejores amigos de Pedro eran millones. El Pedro era muy conocido en muchas partes y una de las maravillosas cosas que viví, tuve la fortuna de vivir, fue su funeral. Porque si bien no es parte de la película el funeral, en ese funeral día y noche, entraba y salía gente, entraba la iglesia llena, había un carnaval en la noche, estuvo Iyapu, muchos grupos chilenos cantando, y era una fiesta en una iglesia, la gente fumando, o sea, esa iglesia se transformó a algo muy artístico, muy cultural, gente muy pobre, y gente del jet set chileno, del mundo under, cultural, así como directores de canales de televisión, y gente muy pobre. Entonces, creo que eso hablaba mucho de Pedro, de que Pedro tiene sus seguidores en lugares que nadie se lo imagina. Bueno, hasta ahora Lemebel ha sido el documental más visto en Chile. Y uno cree que Pedro era un simple escritor que andaba por ahí, y no, pues Pedro era mucho más que eso, como que él construyó su propia masa. Sí, no, un datito así justo chequeando algunas informaciones como de último momento, salió como uno de los más vistos en Onda Media, ¿no? Que Onda Media es la plataforma de cine chilena, que para nosotros sería como Cinear, la está rompiendo, ¿no? Como 500% más de suscripciones y de reproducciones, y Lemebel es una de las películas más vistas en la plataforma. Y el año pasado, cuando estrenamos en Chile en sala, también fue la película más vista durante ese año en la sala, que para un documental es muy complejo. O sea, la ficción probablemente llena sala, pero un documental apenas está un fin de semana y rajuñando seguimos y estuvimos súper bien ahí en sala comercial. Y eso te habla cómo conecta, Pedro, conecta con el pueblo chileno, sobre todo eh, en distintos lugares, en distintas como capas de la sociedad, ¿no? Y de hecho, con respecto a eso de las capas de la sociedad, Pedro vivía en un barrio que se llama San Miguel, que es bastante popular, y una vez, muy cerca de la casa de Pedro, yo fui a una feria a hacer unas compras, estaba por ahí, y veo una señora de que vendía fruta, que tenía al lado de ella un libro de Pedro. Y yo le dije, ay, ¿usted lee el MBL? Y dice, ay, yo me lo he leído todo. Yo era una señora así muy sencilla, y decía, y a mí lo que me encanta es que Pedro está pirateado en todo Santiago. O sea, y Pedro también con todo orgullo contaba que sus libros están requete contra pirateados, como que creo que ese es un real artista, que no se va a angustiar porque, bueno, metales pesados no va a perder tanto porque sus libros no se vendan, no sé, creo que Pedro trasciende de otra forma. Mm. De hecho, hasta en el estallido social, Pedro fue ovacionado. En Chile, el estallido social, o sea, había mosaicos de Pedro en varias calles, pinturas de Pedro, o sea, Pensil, Rayado. rayado. O sea, Pedro estuvo muy presente en todo el movimiento social chileno.
en el documental está clarísimo, ¿no? Cuando les digo, hace ese repudio a esta democracia heredera de una dictadura. En la película la vimos en Mar del Plata justamente hace un año, sí, justamente un año, la vimos en Mar del Plata y ahí fue, Joana, que te conocimos entrevistándote como una especie de entrevistas de urgencia, o sea, ya había que hablar absolutamente del tema. Vos traías además una película que de alguna manera dialogaba con esa realidad. Y bueno, ha pasado un año y esto, bueno, ha cambiado o está como en esa lucha por ahí tan fuerte, ¿no? Qué importante es lo que están diciendo del mismo Pedro como símbolo en todo este proceso social. Sí, lo que pasa es que Pedro fue una avanzada. Yo siempre he dicho que Pedro, yo me acuerdo en Mar del Plata que estaba en la mitad del estallido y estaba mal, así angustiada. No sabíamos qué iba a pasar, existía mucha represión, estaba muy fuerte, muy heavy, ¿no? Y claro, y mucha gente me preguntaba, ¿qué crees tú que estaría diciendo Pedro hoy día? Yo no puedo poner la voz de Pedro. Pedro habló por sí mismo. Está en sus escritos, está en sus textos, y lo que sí puedo decir que Pedro fue un precursor del movimiento social, porque fue uno de los primeros de hablar de dignidad, de derechos humanos, a fines de los 80, en dictadura, a fines de la dictadura, ¿no? Con tanta convicción, como él dice, de su lugar de ser maricón y pobre, ¿no? Entonces le dio la voz a quienes no tenían voz y hablaba de dignidad. Principalmente luchaba por los derechos humanos y por dignidad. Entonces, lo que estuvimos peleando hasta el día de hoy, estamos peleando en Chile para que se logre esa dignidad, hasta que la dignidad se haga justicia, Se haga se costumbre. haga costumbre, es algo que Pedro está escrito en sus textos y por eso está tan presente en el pueblo chileno, ¿no? Y en la lucha social. Sí. Acá Malena nos decía, fue el golpe de Bolivia también el año pasado durante Mar del Plata, una locura, ¿sí? ¿No? Sí. Y también estaba la situación de Brasil bastante picante, entonces era como ir buscando a directores y directoras de esos países, digo, como una excusa también para seguir visibilizando. Gastón, seguimos ahí también por tu lado, que descubriste también y tuviste ahí algunos vínculos con lo que venías leyendo. Vi ahí también que cuando la película que dicen que estaba en Mar del Plata y pasaba lo de Chile, también hubo como un coletazo sísmico transandino con la lucha por el agua acá en Mendoza, a partir de una serie de levantamientos populares que fue inédito en la provincia, y nosotros sentimos que estábamos como vibrando en esa misma situación. Me parece que un poco cuando no es que la gran alegría de que la película sea vista en tantos lados tiene que ver con que está tocando algo muy profundo de muchos cambios sociales que están viniendo, a la vez de que una gran resistencia de los poderes del patriarcado, del capitalismo, y en esa ruptura aparecen estas antepasadas, entre las cuales Pedro está, y que nos enseñan, justamente la palabra género estaba pensando, los géneros sexuales, pero también los géneros textuales o artísticos. La película participa, como decían recién, de la autoficción, en donde un Pedro que sabía que le estaba jugando a la muerte intentaba mandar mensajes como el que escribe en la ventana, o como cuando recuerda a su madre y dice, mi mamita, o cuando admite que no conoció el amor y que su vida ha sido solitaria, y a la vez participa en el documento, ¿no? Donde hay que buscar registros, donde se repone la historia reciente y desconocida, y resurge con fuerza y dice, venimos de acá, esto es lo que pasaba hace un tiempo. Entonces, eso quería agradecerles por lo de la peli. Para mí tiene eso tan anfibio, que es una performance en tanto convive la autoficción de Pedro con la biografía documental que estaban haciendo ustedes, ¿no? Así es. Mira, yo creo que Pedro fue súper hábil, como un gran artista, ¿no? Siempre estuvo muy consciente de la foto. Yo creo que Pedro, desde el colectivo, desde la yegua del Apocalipsis junto a Pancho,
porque la performance existe en la medida que haya un registro, si no, no existe. Y eso era vital. Y ellos eran súper conscientes de que mientras estaban haciendo performance, aunque estuvieran 4 gatos, 4 personas, nadie más, en dictadura, difícil, underground, ¿me entiendes? Estaba La Paz Errázuriz fotografiando ese momento, estaba el videísta filmando, o sea, sabían que eso tenía que estar. Y cuando estábamos haciendo la película, si bien yo me juntaba con él, y eran materiales, yo prendía la cámara, él sabía que estaba la cámara prendida, ¿no? Era súper consciente de que se estaba filmando. Y eso es muy bonito. Es muy bonito cuando él se proyecta la diapositiva y él empieza a hablar de sí mismo. Es como un mantra, ¿no? También, porque está consciente, pero también es un inconsciente. O sea, hay como una conciencia inconsciencia también, y eso es muy bonito. Es bonito verse y autoverse. Y lo que pasa ahí, yo me acuerdo en ese momento en la película, porque también ya, o sea, antes de siquiera prender la cámara, nos pasábamos horas conversando, horas, o sea, hablábamos primero nos íbamos a comprar un pancito de marraqueta a la esquina, paltita, ya, para tomar tecito en Chile, ¿no? La clásica. Aguacate. Tomábamos tecito, y terminábamos tomando té, chela, cerveza, hablábamos del amores, desamores, de los proyectos de cada uno, y después yo prendía la cámara. Entonces, era una ruleta rusa. Hay veces que yo llegaba y Pedro no me abría la puerta también. O sea, ¿por qué me moré 8 años de vida? Porque eran momentos que no era fácil trabajar con Pedro, por un lado, pero por otro lado también era una ruleta rusa, y cuando yo sabía que estábamos filmando, tenía que filmar y no dejar de filmar, porque sabía que eran momentos, eran tesoros que iban a ser importantes, y adquirieron una significancia con el tiempo. Qué importante esto que estamos diciendo del registro y la conciencia del registro, en tanto Pedro adelantadísimo, porque volviendo a ese contexto reciente de Chile, realmente fue el registro lo que hace esa explosión, esa hermandad, esa unificación del discurso frente, bueno, al discurso como hegemónico, contrarrestando todo, cualquier tipo de, digamos, de avance social. Entonces, ahí justo Mariana preguntaba, ¿cómo se documenta ahora la realidad chilena, no? O sea, ha pasado ya también el componente celular, el componente calle, el componente cuerpo, ¿no? O sea, todo registro es válido y todo registro hace la fuerza, ¿no? También, como sí. ahí hay también un nuevo quiebre para documentarla ahora, o sea, desde la forma, porque realmente nosotros tuvimos la posibilidad de seguir y seguimos muy atentas, muy atentes a estos colectivos, no solamente de cineastas, sino también, digo, espontáneamente el registro y después la unificación de eso para diversificarlo y hacerlo circular, o sea, justo estabas hablando de eso, ¿no? De la conciencia del registro permanente, que eso es lo que salvaba en ese momento la performance, no lo efímero. Sí, bueno, surgieron muchos colectivos, como tú bien dices, profesionales, no profesionales, como no jerárquicos, sino que lineal, y eso es lo que hizo, de alguna manera, ir en contra de la clase política. De la clase política y de los medios oficiales también, ¿no? O sea, como eso es lo que es la digitalización, eso es lo que hacen las redes sociales, y eso es lo bueno, que hoy día ya el poder no está solo en los medios conservadores, los medios clásicos, sino que están de hecho, yo creo que esa fue la gran revolución de este estallido social, porque en la época de la dictadura te ponían en la televisión, estos terroristas incendiaron tal cosa, y la gente se los creía, porque no tenía como otra forma de empatar la información. Hoy en día, cuando empezó el estallido social, a todos en los celulares nos empezaron a bombardear porque era un arma el celular. Entonces todos tuvimos en nuestras manos violación a los derechos humanos, montaje de la policía, la misma policía incendiando lugares, diciéndole a la prensa, ahora graben y digan que son los delincuentes. O sea, toda la gente tuvo acceso a toda esa información de forma inmediata, que antes uno podía relativizar la verdad, ahora nadie te podía relativizar nada. Entonces creo que el celular funcionó como una bandera de lucha, y lo otro que ocurrió en este movimiento, que llegaron nuestros ancestros con mucha fuerza, o sea, la mayoría de la gente que marchaba en las calles andaba con bandera a los mapuches.
O sea, y cantando Violeta Parra y Víctor Jara y gritando por Lemebel. O sea, como que en el fondo yo siento que fue algo como muy ancestral, todo este movimiento social, muy de colectivo, en las plazas, la gente reuniéndose, leyéndose la Constitución, digamos, esto hay que cambiar, esto no hay que cambiar. O sea, el país en un año tuvo una educación cívica que no la habíamos tenido ni en toda la vida. Por eso yo siempre hablo que después de la dictadura siempre hubo para mí una transacción a la democracia más que una transición a la democracia. Y creo que Lemebel, por ejemplo, yo creo que fue un gran influyente en todo el movimiento. De hecho, hace muy poco se hizo como un mosaico gigante de la figura de Pedro, y los que están en contra de todo este movimiento, que son los del rechazo, se bajaron de un auto y entre 5 cavernícolas rompiendo el memorial. Y uno dice como, ¿por qué tanto te molesta Lemebel si ya está muerto? O sea, hasta el día de hoy Hoy está más vivo que molesta. nunca. O sea, está más vivo que nunca, que rompas un mosaico. Claro, no sacas por nada. eso, que nos rompan un mosaico no nos van a hacer nada, pero como unos cavernícolas que también en todo este movimiento social hasta abrieron la tumba de Víctor Jara y pusieron y escribieron afuera no tienen las manos, o sea, una cuestión de nivel Bueno, pero son imbéciles, ¿no? O sea, un nivel de perversión, porque eso ya es más que imbecilidad, es gente perversa, pero ya nos dimos cuenta que son el 20% de todo el país, como que, sí, no pues hay que realmente los que molestaban son el 20%, no son más que eso, y eso nos deja a la mayoría tranquilo de que estamos luchando por cambiar nuestro país para que sea mucho mejor. Son como esos espectros que andan rondando y que son mucho más peligrosos que la gente que está viva, en cierto modo, porque sus ideas tienen una potencia que permiten contagiar de rebeldía a grandes cantidades de personas. Exacto. Trasciende. Otra cosa más. Dale. Sí, dale. No, es que cuando Lisette estaba hablando de ese momento que está en la película, que es como un mantra que aparece, que está filmado en Super 8 milímetros, y yo digo, me dijiste que te filmara, que no dejara de hacerlo. Fue muy bonito ese momento también, porque yo me acuerdo que efectivamente fue un momento de Pedro, ya en sus últimos tiempos de vida, que le iban a hacer un homenaje en vida. Yo no sé si ustedes sabían eso, en el Teatro Amil, que ocurre en enero en Chile, donde le iban a hacer un homenaje en vida, donde él iba a participar, pero por su estado de salud, él no iba a ir. Entonces, al final, ese día, me llama la productora para decirme, Joana, ven a filmar al teatro, le vamos a hacer un homenaje en vida a Pedro. Y yo dije, ok, pero cuando corté dije, bueno, este documental está con Pedro, no me interesa todos los actores o quienes vayan a cantarle a Pedro para su homenaje, así que parto a verlo al hospital. Y partí con esta cámara Super 8 y parto y le compro rosas rojas, ¿vale? Y le compré rosas rojas porque le encantan esas rosas rojas. Y cuando llego al hospital, me acuerdo que la enfermera me para y me dice, ¿dónde vas? Voy a ver a Pedro Lemebel, pero con esas rosas tú no puedes entrar, él está muy delicado de salud, y las rosas tienen bicho, entonces no puede, en ese espacio no se podían llevar flores. Entonces me dice, pero bueno, te voy a dejar entrar para que se las muestre y salgas. Y yo dije, ok, voy entrando por un pasillo, veo una puerta abierta, alguna gente que me ve y me dice, ¿quién eres tú? Primera vez que me encuentro con los familiares de Pedro, yo nunca los había visto. Dijo, oye, perdón, yo soy amiga, Joana, me empiezo a explicar, y de repente, está abierta, por suerte está abierta la puerta porque me iban a echar, y era Pedro, ¿qué hace? ¿Cachai? Ven. Y me acerco y le dije, bueno, estas rosas son para ti. Me dice, Jovi, me dice, voy a ir al GAM, que era este lugar donde le hacen homenaje. Y dije, pero hey, es que venía a filmar, me dice, venía a grabar. No, huevón, le digo, te vengo a ver. Pero bueno, si quieres que te filme, te filmo, le dije. Sí, me dice, así, pero bien punky, ¿no? Eso le contaba a Liz, que corrían todos los enfermeros para acá, para allá, no se atrevían a dar de alta, y él sale toda bella de blanco en esta silla de ruedas, bajando el hospital, bajando por esa, entonces él, y hace así para que le pongan las rosas encima, porque viene con sus rosas, y me hace así para que filme. Y me acuerdo que estaba la sobrina diciendo, no filmes, no filmes. Y dije, lo sientas con él, películas con él, y que empiezo a filmar. Y él esboza una sonrisa, no sé si se dan cuenta, pero como que se ríe así. Bueno, esa fue la última vez que lo vi, la verdad. O sea, lo que escribo ahí realmente fue la última vez que lo vi, la última vez que me despedí. A las 2 semanas después de eso, Pedro muere.
Y siento que eso tiene mucho que ver con la película, con esta sensación de querer dejar un legado también, ¿no? Pedro siempre estuvo consciente, siempre quiso estar en el cine, de alguna manera. Antes de que se hiciera el Tengo Miedo Torero, de su novela, ¿no? Que está hoy día itinerando por el mundo. Él siempre quiso estar en el cine y estaba muy consciente de eso. Y yo creo que todo lo bueno que ha pasado con la peli tiene que ver con él, moviendo los hilos, de donde quiera que esté, purgatorio, donde sea. Y entonces es realmente impresionante, hay un montón de gente comentando, o sea, súper agradecida y agradecidos del nivel de detalle que están contando las dos, Joana, Liz, es increíble esa escena narrada, o sea, como ahora se nos vuelve y es como sentir la voz en off de la directora contando lo que estaba pasando, es todavía muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, cuando terminan de filmar eso, sienten tal vez que ahora el montaje, ¿no? Que ahora la película, cómo se cuentan, hay como un giro ahí, vos me contaban recién que el tema de la muerte no estaba al principio, y fue como descubriendo, fue sucediendo hasta que sucede. Entonces, este giro después, digo, cómo tomar distancia para poder montar los materiales. Mira, la verdad que todo el mundo piensa que el montaje fue más complejo, y la verdad que no. Me demoré, estaba muy clara, o sea, fue como que fue decantando el proceso, mira, el momento de montaje fue más difícil la grabación, los 8 años, que el montaje. Pero sí me pasó que cuando muere Pedro, era lo que les comentaba, que era como que sentí que la película no se había terminado, me faltó muchísimo por hacer y me dio una sensación de angustia terrible. Y por eso es que entrevisto hasta más de 40 personas para poder terminar de cantar. Trato de filmar más cosas con la familia, pero la verdad que nunca más volvimos a entrar a la casa de Pedro, no pudimos. Yo ahí tenía que filmar dentro, en la casa, tenía tantas cosas pensadas en mi cabeza que no pudimos hacer, y en un momento la familia me decía, ya las vamos a grabar, pero era muy difícil contactarme con ellos, y al final dije, no, ok, me voy a sentar a montar con lo que tengo, es lo que hay. Y me enfrento a los materiales ahí, y cuando me enfrento a los materiales son cuando los materiales empiezan a dialogar y a hablar, y es cuando la muerte se presenta tan fuerte. Y te das cuenta que es algo fundamental en la película, que yo me estoy enfrentando a un amigo que ya no está. Entonces, no me podía hacer la huevona, como uno dice. O sea, estaba ahí, estaba muy presente, ¿no? Y eso es algo, y tomamos la decisión de partir con eso. Porque también, además, adquiere el personaje una dimensión distinta. El saber que ya esa persona, para quienes no lo conocían, el saber que esa persona que estás mirando ya no está, todo en la materialidad adquiere el valor que realmente tenía. Entonces sentíamos que en términos de guión era fundamental. Entonces eso surge en el montaje. Instalarlo como primera fuente, como que, ¿sabes? Que hagámonos cargo ya de esto al principio, porque todo esto que viene después, y por eso también yo trabajé en la fotografía con Nail Sataya, que es un gran dire de foto, donde también construimos un torso, que de alguna manera quisimos como construir, como que Lemebel estaba presente como fantasmagóricamente de alguna manera en toda esta materialidad también. Y es por eso que al final en el montaje, porque esto de las proyecciones yo hago primer corte, como que voy montando como contenidos para ir ordenando, y la visualidad la filmo más hacia final. Para el último corte hago el torso, hago las proyecciones, para darle la plástica, para terminar de darle la plástica a la película, como en tiempos de realización y proceso. Entonces también ese torso de yeso que aparece en la película tiene esta como sensación de que Pedro está y no está, por esta sensación de que también ya no está más con nosotros, ¿no? Sino que es como un alma que está presente. Entonces, también eso aparece en la materialidad de la proyección y esto de la puesta en escena, de lo que es de la imagen, ¿no? Del archivo, y proyectar sobre ese torso. Sí, y también Además volver como el mismo recurso de la performance, ¿no? De filmarse y esa necesidad de volver eterno mediante la proyección, o sea, es como resignificarla todo el tiempo, y eso está. Y el cuerpo, el material, el cuerpo, este cuerpo de barricada, de elementos, es un elemento fundamental. Y lo que pasa con la proyección, a mí me gusta mucho ese trabajo, es como la experimentación que ocurre mientras uno proyecta, que te da una dimensión
en términos cinematográficos, de lenguaje distinta, que te da una textura, que no tiene que ver no tiene que ver con el discurso, sino que es con un metalenguaje, con otra forma de narración, que creo que era súper importante. Pero, por ejemplo, eso que dice Joana es algo que ella fue súper leal con ella misma hasta el final. Porque con todos los archivos que teníamos de Pedro, se podría haber construido una película con puro archivo solamente. ¿Sí? Como perfectamente se podría haber construido una película con todos los archivos que nos llegaron, pero sin embargo hay reglas del juego que reglas de una cancha que Joana los puso del minuto 1. ¿Sí? Como el hecho de que la voz sea siempre la de Pedro, de trabajar la performance y no irnos por las ramas con la literatura, ni como el activista, el feminista, porque en verdad hacer películas de Pedro era para volverse loco. Entonces como que siento que Joana fue como súper leal con esas como primera propuesta que tuvo desde el inicio, y el trabajar la plástica. Yo me acuerdo que siempre tú tenías en la cabeza que querías llenar de televisiones, con Pedros en distintas partes, cuando salían como que siempre tenías ganas de como resimbolizar el material. Que el material que ya existía le quería dar una nueva vuelta de tuerca, como le dices tú. Yo también, a mí se me pegó el vuelta de tuerca porque la Joana lo usa un montón. Y creo que fue algo súper valioso porque fue como consecuente con el discurso del día 1 hasta los 9 años después. O sea, como que creo que como que le dio alta vuelta a eso, y eso como que se agradece también. Como ahí uno habla de una directora que tiene experiencia y de una directora que tiene una postura desde el día 1 hasta el último día. Porque es verdad, con todo el material que existía uno podría hacer un documental de archivo de Pedro, y está la película, y es buena película también, pero creo que el hecho de tener un punto de vista de un autor, desde una mirada tan íntima también, y también el cuerpo, como lo trabajaba Pedro, que no era solamente el cuerpo era como la excusa para hablar de un montón de otras cosas, las materialidades, el Pedro usaba para prender el fuego, usaba un pegamento, que era el mismo pegamento que en las poblaciones los niños pobres se drogaban. O sea, cada uno de los elementos, cada uno de los materiales que Pedro usaba en sus performances, cuando llenaba de zapatos, los zapatos eran por los desaparecidos, o sea, cada cosa tenía un significado y un simbolismo, que probablemente en la película no queda así de explícito, porque no es un documental como para la televisión expositiva, donde hay una voz de Dios explicando cada cosa, pero sí, nosotros sabíamos que detrás de cada secuencia tenía un montón de valor simbólico. Y claro, para el que viene viendo las performances no entiende. Y eso es lo que se agradece, ¿no? Que no hay distancia en ningún momento de la tercera voz que está relatando en una voz en off y contándote, sino que justamente está la experiencia directa y la sensación, o sea, también es atravesarnos el cuerpo como espectadores y espectadoras, porque las imágenes, al tener todas esas vueltas y esos metalenguajes, contar esta imagen de la misma manera en la que la imagen más o menos es como, bueno, se te empieza a revolver y genera un universo, o sea, no hay nada plano acá. Es como un mundo muy, muy lemebel. Sí. Que nada está porque sí. Una pregunta les quiero hacer también. La canción de Janet, ¿la eligió Pedro o la eligieron ustedes? ¿Y por qué? No, eso, cuando yo estaba filmando ese momento, dije, este momento tiene que estar en la película y tiene que ser el clímax de la película. De todas maneras. O sea, esas son esas cosas cuando uno filma en el documental, que te das cuenta, aquí está tu película. O sea, habían 2 momentos que son fundamentales. Bueno, y que me encantaba, que yo me acuerdo que cada vez que lo postulaba a un fondo, lo conversaba, tenía esa secuencia que decía, es que yo más que yo más que comunista era hippie, era pop. Creo que eso es hermoso, porque derriba muchos mitos, ¿me entiendes? O sea, es que, nada, y que teníamos, y la televisión Antú, es hermoso, ese momento es increíble. Y él está cantando Corazón de Poeta, ¿cachai? Es que estábamos discutiendo si eso fue real. O sea, Pedro que quería poner ese tema de, como súper de mantra. Yo le dije a Janet, ¿cómo se llamaba? Pimpinela, ponte la Pimpinela, le decía yo. No, si no es Pimpinela, huevona, ¿cachai? O sea, me gustaba más Janet que el otro, porque era más pop, o sea, no sé, tenía un rollo, pero luego uno filma, y son esos momentos mágicos, donde yo digo que la realidad supera la ficción.
Y ese momento tiene que ver con la realidad. Y como Pedro se enamoró de ese momento, y es por eso que ese plano dura la canción entera. Y mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo se te ocurre? Me da igual. O sea, se la comen, porque a mí me encanta. La Y para los críticos que dicen como, pero ¿por qué la canción entera en una foto? Yo le dije, conozcan el cine de la Joana, porque si ven Locos del Alma van a entender a la Joana. Locos del Alma es un documental de la Joana de un hospital psiquiátrico de un grupito de locos que hace una obra de teatro. Bueno, hay unos planos que Joana se queda el plano entero con un loquito fumándose un cigarro. Yo digo, esto es Joana. Entonces, claro, uno tiene que conocer el cine de un autor para entender también por qué toma las decisiones que toma. Como esas líneas editoriales que yo decía, la Joana desde el día uno me dijo, yo quiero hacer, no quiero una típica documental de biografía, no quiero que la cuenten, o sea, tenía muy claro lo que quería y lo que no quería. Y creo que eso son, bueno, cosas que yo he aprendido de la maestra, pero claro, es súper importante desde el día uno tener súper claro la película que uno quiere decir y hacer y por qué, y después va a mutar un montón, porque el documental va girando un montón, pero al final la película que es ahora es muy parecida a la conversación uno que yo tuve con la Joana hace un montón de tiempo, y eso se agradece un montón. ¿Qué te pasó con Corazón de Poeta, Gastón? No, recordé esa cantante, Janet, que también cantaba Soy rebelde porque el mundo me hizo así, y que tenía o sea, que desde el pop un poco kitsch, un poco tierno y muy de los años 60, como que empezaba, a la vez tenía una letra que era tremenda, y me pareció que ahí se conjugaba bastante, digamos, que él lo dice así como soy rebelde pero pop, y soy de izquierda pero marica, ¿no? Esa conjunción entre lo que luego lo dice, creo que su amiga poeta, de la debilidad, de lo que aparentemente es débil, mostrar la fuerza. Y Janet tenía eso, no sé, me pareció que que pegaba muy bien el corazón del poeta, cantaba por Janet, en esa imagen de un Pedro que tenía toda la potencia y a la vez toda la fragilidad. Sí. Y esa foto es una foto de La Paz de Errázuriz que es hermosa. Y es un plano fijo, así que va como un zoom back, lento. Es como todo lo que uno dice a los alumnos no hay que hacer, háganlo. No se te Hermoso. escucha, Giselle. ¿No? Nos estaban comentando también como muy emotivo ese momento, ¿no? Esto del plano. La verdad que yo no me he dado cuenta que era el tema completo, o sea, tampoco es algo que pese. Me gusta mucho, Liz, todo lo que estás comentando, o sea, realmente que aparte es como poner en un valor hermoso la asistencia de dirección, o sea, realmente te metiste en el lenguaje, interpretaste y también moviste esta ficha, o sea, recién decías esto de no, Joana, sí tenés que estar. ¿Cómo fue esto? ¿De dónde venía tu propuesta y qué era lo que vos veías ahí para que esto sucediera? Hay un cambio, me parece, en lo que terminamos viendo. A mí me pasaba que yo conocía a Pedro desde su literatura, entonces no conocía el tras bambalina detrás del libro. Entonces me pasó que tuve la fortuna de mirar todo el material. Obviamente que para proponer o dar ideas o ver qué tan creíble es la película que la Joana me contaba, tenía que empatarlo con el material. Entonces ese proceso fue muy agotador, pero fue maravilloso. Porque claro, estuve en la intimidad íntima. Estuve como en todos los momentos, revisé mucho material de performance, de Pedro con los amigos, que Pedro creando, o sea, mucho material. Y creo que ahí fue súper interesante el diálogo con Joana, porque también era como, ya, son 200 millones de amigos, vamos a entrevistarlos a todos, bueno, elijamos los 60 más importantes. Entonces, después de esos 60 más importantes, este amigo de qué etapa, este amigo de qué etapa. Hoy por ahí veo a Beltrán, bello. Hola, Beltrán. Ese guapetón, el hijo de la Joana. Bueno, entonces pasó eso, pues que me enfrenté al material y me enfrenté a ver si tan cierta es la propuesta de Joana, de lo que ella me decía, y ahí tuvimos hartas conversaciones, como, a ver, no nos hagamos cargo de la historia de Chile, no nos hagamos cargo, como, de qué nos hacemos cargo y de qué no nos hacemos cargo, y creo que ahí como que en verdad fue un proceso para masticarlo harto, porque la película se terminó haciendo en el montaje Joana y Titi, ¿no? Como que ellas dos estaban sentadas en la sala de montaje y ahí me mandaron un par de cortes para opinarles.
Entonces yo siempre desde mi lugar como más guionística, teórica, como que discutía más con la Joana, porque Joana es súper como muy intuitiva, ¿sí? Como que Joana, tú le pasáis un corte de película y probablemente te va a decir, en este momento falta una sensación de agobio y no sé qué, y probablemente en la teoría eso se llama crisis, pero Joana como por intuición, como que sabe mucho de eso. Entonces yo creo que esta película sí o sí se terminó de construir en la sala de montaje, porque yo creo que toda la conversación previa al montaje que tuvimos entre nosotras fue decir, de esto nos hacemos cargo o de esto no nos hacemos cargo. Pero más allá de eso, yo creo que ya las decisiones artísticas finales es mérito de Joana y de la Titi. Creo que ahí hicieron un súper buen complemento, porque la etapa de montaje creo que es fundamental tener química con tu montajista, que entienda lo que está en tu cabeza, que logre interpretar el valor del material, como lo que yo te contaba, que para nosotros quizás la escena del inicio y del final tiene un valor espectacular, porque sabíamos en las circunstancias que se grabó eso, y probablemente ustedes no saben todo eso, pero sí tiene ese valor de estar al inicio y al final de una película. Entonces creo que esos como últimos detallitos artísticos es mérito de las chicas, obviamente, y yo quizás estuve como en una etapa previa más guionística, más como de lo cuadrada, estructurada que soy yo, y como que ahí estuvimos limpiando. Creo que el proceso del MML pasó por muchas etapas, por muchos años, muchos fondos, que ahora la voy a tocar desde acá, ahora la voy a tocar desde acá, pero creo que finalmente la película, lo que terminó siendo, es la esencia de lo que la Joana me dijo el primer día cuando me sentó y me dijo quiero hacer una película de él. Y me contó lo que quería hacer, y esa esencia yo creo que es muy lo que terminó siendo Pedro ahora, o sea, el MML ahora. Siguen habiendo preguntas del público que quieren saber esto, ¿no? Digo, después de tanto registro y de tanto conocimiento, ¿cómo elegir qué mostrar? Y ya que vos estás contando, Liz, de que el punto de vista de la intención tuya, Joana, fue siempre la misma, entonces más concretamente preguntar con qué preguntas te acercaste a Pedro, ¿no? Como, con qué preguntas en esa primera intención. Decías que era por registrar tu obra performática. Y cómo fuiste manteniendo estas preguntas o cómo fuiste dialogando con él y estas preguntas. Sí, claro. Bueno, de hecho, en la película se expone al principio. Yo a Pedro le digo, Pedro, quiero hacer una película sobre tu obra visual, sobre la performance. Sí. Y él al tiro encantado y me dice, ya, pero que esto no se transforme en una biopic. Algo, chispazo de biopic, pero no una biopic, ¿no? Y por eso congeniamos también, y por eso me abrió sus puertas, y Pedro no era un fácil, o sea, yo sabía que yo no trabajo para algo clásico, ni algo medio expositivo, entonces tampoco iba a abrir su mundo para contar algo para televisión clásicamente, entonces yo creo que por eso también fue como que confió, y me abrió sus puertas y su intimidad para que entráramos en ese lugar. De hecho, en la película está una gran conversación que yo tengo con él, y esa conversación que fue un registro que hice en off, o sea, en el fondo lo grabé con una Zoom. ¿Cuál otro nombre tiene la Zoom? No me acuerdo, la Zoom o Una la grabadora de audio. de audio, que fue una conversación y está en toda la película. O sea, se me había perdido ese archivo. Yo me acuerdo, estaba con la Titi y le decía, Titi, bueno, yo decía, la Titi Veragallo, que es una gran montajista, tengo una conversación que es la película, que la tengo que encontrar en mi desorden. La Tiziana Paniza, que es una gran amiga mía, me había prestado ese grabador, y le dije, Tiziana, tú tenés que tener el archivo, y la Tiziana es una gran documentalista, que recolecta el archivo y lo tiene súper clasificado. Le dije, bueno, vos tenés que tener ese archivo que es mío, por favor, ayúdame a buscarlo. Y efectivamente lo tenía ella metida en un computador, me dijo, sí, aquí está. Y lo recogimos. Y es esa voz de Pedro que está de inicio a fin en la película. Y es esa conversación que duró una hora, no sé, y es la película, es como esa intimidad, cuando habló de su papá, de su mamá, ese por momento de la película que es hermoso, mi papá, y rompe mitos también, que el papá de Pedro pertenecía a una familia clase media que lo quiso mucho, y un papá que lo acogió, que era panadero, que era cariñoso,
y que es muy bonita esa secuencia que decía, bueno, a mí nadie me pagó por escribir, decía el papá de él, ¿no? Bueno, está toda esa conversación con de su familia, y cuando uno pregunta qué conversábamos de eso, de esa intimidad, de esa fragilidad, del amor, del desamor, y, y- y- y él quería que esto de la performance, de lo que había detrás, de lo que él quería hacer, y del hospital, de performance súper emblemáticas en su vida, del fuego, de esto quemarse a lo bonzo, ¿no? Que él hace la analogía a este papá que se quemó en demanda de justicia, ¿no? Bueno, era lo que quería decir y lo que queríamos conversar. Que igual es interesante porque Pedro nos hablaba como de una mirada de él, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a empatar esa información con las miles de entrevistas que hicimos, había gente que decía, no, Pedro odiaba a su padre, Pedro no sé qué, entonces como que había una distorsión de la realidad, pero claro, gracias a ese material inédito que Joana, que yo creo que Pedro te lo dejó en el computador de Tiziana, porque probablemente ya estaba perdido ese material, sí, pues llegamos como a lo más original. De hecho, finalmente las voces, o sea, sí, entrevistamos a más de 50 personas, pero las voces que quedaron, podríamos decir que son las personas más cercanas de Pedro. O sea, la mejor amiga de Pedro, que vivía a una cuadra de su casa, que estuvo con él toda la etapa del cáncer, a ella le dio antes cáncer, justo también, el mismo cáncer que Pedro, un tiempo antes, después le dio a Pedro, los dos como con el cáncer, y antes eran como que los dos se compartían un vinito y todo, y los dos viviendo ese momento. Entonces, la Gilda, no sé, como que creo que los personajes... Parra, la Conti, o sea, realmente quienes hablan son pinceladas en momentos muy precisos para poner ciertas cosas en contexto de la Pía Barro, como personajes que fueron muy relevantes para él, porque Pedro era de todos y conoció a muchos, pero quienes están en la película son como los más cercanos. Preguntan acá, interesante la pregunta, Romina, si la película aún no se hubiera, si la película aún no se hubiera terminado, ¿hubieran agregado esto que contaban que pasó con Lemebel en las revueltas el año pasado en Chile? O sea, como la cuestión legado, me parece que va más por ahí. No, eso, yo creo que hay que hacer otra película, o sea, del MBL, de Pedro, como dice la Liz, hay múltiples facetas, muchas líneas, y esta será estamos aportando con un granito de arena lo de figura de Pedro Lemebel. Existe una película anterior a la mía, un documental que es de la Verónica Cuenca, que se llama Corazón en Fuga, que habla sobre otras cosas de Pedro. Yo creo que no. Yo la verdad que las protestas y lo que pasó en Chile en estallido es una película en sí misma, ¿no? Que ya van a salir varias, porque ya Sí, hemos sabido que un montón de claro, películas están saliendo ahora de la protesta, rompiendo el ladrillo de la Carola Fuente, o sea, se vienen varias películas del estallido ahora. claro. Yo si me preguntan si haría la misma película de Pedro, esta. Esta fue la que yo hice. Yo creo que hay otra forma, vendrán otros a contar otras cosas de Pedro. Y otra cosa que igual es importante es que probablemente hay mucha gente que quiso hacer películas de Pedro, o sea, estoy segura que un montón de gente quería hacer películas de Pedro, pero Pedro eligió a la Joana. Entonces yo creo que eso ya tiene un valor adicional a probablemente todas las películas que se van a hacer el día de mañana, porque Pedro tiene para rato para que le hagan películas, pero Pedro eligió a la Joana para contar esta historia y creo que eso ya tiene un valor que la hace una película como más única en ese sentido. Tal cual, ese mantra, filmar y no dejes de filmar, es como lo que contaban ustedes, ¿no? Dirigiendo su propio material, su propia escena, pero necesitando depositarlo en un cuerpo, en una cabeza, como la tuya, Joan, en este caso, qué hermoso realmente. Bueno, hay comentarios así como que les gustó muchísimo el documental, un ser adorable y valiente, un momento muy emotivo, el de Mamita, cuando hablábamos más temprano de esto. Realmente sí, también como muy conmovidos todos por esto y sobre todo después tenerlas a ustedes, ¿no? Contando este proceso. No sé si Gastón querés tirar alguna preguntita, te quedó alguna cosita, más felicitaciones. Bueno, tuvimos ya más de una hora de charla. ¿No escuchás, Joana?
Ahí estoy. No, muchas cosas, pero me parece fantástico todo lo que he escuchado y creo que la gente estaba muy contenta con los comentarios, como que siempre produce más curiosidad saber qué había detrás en bambalinas. Y bueno, ya la performance se ha como expandido también, la performance de la película se ha expandido, así que yo estoy muy contento de haberlas conocido. Bacán. Yo quizás quería, bueno, quiero preguntarle algo a la Joana, porque yo me quedé con mucha curiosidad, porque había un personaje muy importante en el documental de Pedro, que salía en la mayoría de los materiales, que estaba en todas las performances, que es Pancho Casas. Entonces, para nosotras era como súper importante su entrevista, su opinión y todo, y él no quiso en algún momento participar del documental. Entonces nosotros fue como, pucha, porque él igual su voz era el testigo primero de todas las performances de la dictadura, o sea, era súper importante. Y Joana mostró el documental en Lima, y Pancho vive en Lima, y Pancho fue a la muestra del documental, entonces capaz que sería interesante que Joana nos comparta qué pasó con Pancho Casas cuando te encontraste con él en Lima. Que yo también me quiero saber el chisme. Dos, lo más. El audio. Ahí te lo quito. Lo voy a dejar en suspenso. No. La verdad que Pancho se excusó en aquella oportunidad porque estaba muy afectado con la muerte de Pedro. Yo me acuerdo que nos contactamos con él en ese momento. También él quiso guardarse, en ese momento estaba muy afectado, ¿no? Y, y bueno, cuando fuimos a Lima a presentarlo, lo invité a él y a su grupo y participó y quedó encantado con la película. Participó del Q&A después, fue un gran aporte porque claro, lo tenía el Pancho Casa ahí para contestar millones de preguntas que ni yo no sabía. Se me preguntaban a mí y se las daba, le hacía el pase gol a la Pancha. Y de ahí surge una gran amistad con ella y es hermoso y está muy contento con la película, le encantó, le tocó mucho en el corazón también. De hecho, queremos estrenar en Buenos Aires, ojalá en vivo y llevar a Pancho ahí presente también para que pueda acompañarnos. Es una de las ideas. Y le queda un recorrido larguísimo a la película, pero haber tenido esta oportunidad, volvemos a decirlo, y también agradeciendo a Compañía de Cine por la confianza, ¿no?, en esta propuesta, haber tenido esta posibilidad de verla y en directo, ¿no?, en simultáneo, con espectadores de todo el país, y con ustedes acá, ha sido, no sé, Gastón, yo estoy como fascinadísima, todo lo que nos han contado, estos contrapuntos que se armaron entre la dirección y la asistencia de dirección, realmente fascinante, fascinante. Muchísimas gracias. Ahí dicen que en Buenos Aires las esperan, por favor. Yo quería decir que también agradezco que esté la Liz. Esto del online es maravilloso porque hay veces que estas instancias como que invitan o solamente puede estar el director y son momentos que uno siempre puede convocar al resto del equipo y es muy bonito escucharte, Liz, porque finalmente hay muchas cosas que uno las conversa así, uno las conversa en un conversatorio, entonces es muy bonito escucharte, conocer tu mirada también, volver a mirarte, es muy emocionante, así que les agradezco a ustedes por invitarnos a participar de este conversatorio y de esta modalidad. Esto es lo bueno de la pandemia, ha sido lo bueno de la pandemia, ¿no? Digo, no estamos todos juntos en una sala, pero de repente hay personas y intenciones y energías que sí deciden concentrar acá y que esté conectándose Liz desde Colombia, vos desde Chile, nosotros estamos en Mendoza, transmitiendo para todo el país prácticamente, es como muy bonito. Así que bueno, es una gran y hermosa manera de cerrar este ciclo. Esta Feria del Libro Mendoza 2020 tiene el lema de literatura en expansión, que fue algo que se nombró, de hecho Gastón dijo como que se arma esta expansión de performance a través del documental, y es lo que se viene haciendo, o sea, y poder verlo una y otra vez, y ustedes poder hablar e intercambiar con público diferente todo el tiempo. Así que agradecer muchísimo la presencia de ustedes dos, su tiempo, tu presencia, Gastón, también, tu tiempo, y seguir invitándoles a que recorran la Feria del Libro mendoza.com. Joana, Liz, desde los países donde están pueden meterse, es una plataforma que ha ido creciendo en estreno tras estreno. La feria termina el lunes en cuanto a programación, pero es algo que queda infinitamente, hay muchísimos cruces. Hay una charla muy interesante que justamente hizo Gastón con Mariana Enríquez, una escritora y periodista
escuchado de aquí de Argentina. Así que encantadísimos con esto. Esto se está haciendo también desde Fanzine. Después les va a llegar un mail para que visiten nuestra web en construcción. Queremos en algún momento tener una plataforma, poder hacer realmente una transmisión en directo, con todas las seguridades y cuidados, geobloqueos que eso demanda, que son muy ciertos. Así que poder tener esta experiencia, imaginar un montón de condiciones desde una sala de Zoom de webinar, ya bueno, nos habla de que hay ganas con la propuesta. Gracias de nuevo y bueno, llega el momento de la despedida. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias, siempre un honor hablar de Pedro con Joana y con todos, así que les vaya súper bien. Fue hermoso, Liz, tenerte, muchísimas gracias. Vale. Chao. Chao. Chao, Joana, gracias, chao, Gastón, y nos seguimos encontrando en ferialdellibromendoza.com. Muchas gracias a todos. Chau.